Les quiero presentar a alguien de nuestra ciudad que nació en Villa Mitre, de niña soñaba con ser astronauta, y finalmente la vida la llevó por el camino de la ciencia. Y hoy es doctora en bioquímica de la Universidad Nacional del Sur, es investigadora del Instituto Argentino de Oceanografía, el CONICET. Integró el plantel que hizo las muestras para una futura explotación minera en el fondo de los mares. Apasionante historia. Quiero saludar y quiero presentarles a la doctora Ana Carolina Ronda, doctora en bioquímica, profesora, como les dije, en el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS e investigadora en el Instituto de Oceanografía. Ana, ¿cómo va? Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. ¿Todo bien? Hola, Sebastián. ¿Qué presentación me hiciste? Muchas gracias. Sí, pero... Todo bien, sí, trabajando. Lo que pasa es que cuando uno... yo por lo menos cuando leo de las personas que voy a entrevistar o los lugares donde voy a ir, me gusta saber lo máximo posible y después a veces uno encuentra que te dice, che, qué presentación. Bueno, y la respuesta que yo te diría es, che, qué carrerón. Lo que pasa es que a veces uno se anestesia de lo que hace en tu caso, ¿no? Es decir, pues, bueno, para vos es de todos los días. Sí. Pero bueno, fue con mucho esfuerzo también. No tengo ninguna duda, Ana, no tengo ninguna duda. Hablando de esfuerzos, contame un poquitito de tu vida. ¿Cuándo te metiste en este mundo tan apasionante que te llevó a finalmente estar arriba de un barco de 100 metros de eslora y hacer esto que ya nos vas a contar? Sí, bueno, en realidad de chiquita yo tuve contacto con lo que sería la ciencia, digamos, a través de, esto se ha ido leyendo en diversos medios. Me gustaba mucho la revista Muy Interesante, ¿no? Claro, sé si te acordás. Me acuerdo, ¿cómo no? Esa revista, sí. Mi tío la compraba y yo se la pedía todos los meses y me encantaba leerla. Y aparte, ahí, digamos, fue mi primer contacto con la ciencia y dije, bueno, yo quiero esto, quiero ser científica, ¿no? En ese momento yo quería ser astronauta. Digamos, yo soñaba con ir a la luna, fue la primera mujer en la luna. No te andabas con chiquitas, Ana. Claro, ¿no? Tal cual. Igual, eso creo que es un sueño pero de varios niños, no es algo exclusivo mío. No, pero no solamente es un sueño de varios niños, porque me incluyo en la lista, claro. Y yo estoy acá, pero lo que te quiero decir es que en tu caso, quizás que como científica, ¿quién te dice? Sí, lo que pasa es que soy un poco obstinada cuando yo me pongo un objetivo, entonces creo que por eso no llegué capaz a la NASA, bueno, porque pasaron otras cosas, o la vida me llevó por otro lado, pero bueno, yo de chiquita quería eso y en su momento, bueno, hubo un concurso en una revista muy interesante, hubo un concurso que había que ir a la NASA. El premio es ir a la NASA, entonces ahí le pedí a mi mamá que me haga la carta, bueno, ahí la mandamos. El tema que fue una mentira, mi mamá nunca la mandó la carta. No. Pero me llegó una respuesta, que la respuesta decía que, bueno, yo tenía que meterme el objetivo y perseguirlo y perseverar en ese objetivo. Entonces, con eso que hizo mi mamá cuando yo tenía alrededor de 7, 8 años, de alguna manera me marcó, y dije, bueno, por acá es el camino, yo quiero ser astronauta. Bueno, sabía que ser astronauta tiene que ver con ser científico también. Así que, bueno, siempre me esmeré en la escuela, me esmeré en la escuela porque me gustaba estudiar. No era que yo me considerara soy inteligente, pero sí una persona constante de horas silla que necesitaba para leer y estudiar. Y bueno, fue la escuela técnica de White y después me recibí en la escuela técnica. Quería estudiar otra cosa, no bioquímica, pero la posición económica de mi papá y mi mamá me decía, bueno, tenés que elegir una carrera que esté acá. Elegí bioquímica porque me gustaba la biología, me gustaba la química. Yo había salido de la escuela técnica como técnica química. Y en el tercer año de la carrera, un profesor nos dice la posibilidad que teníamos los bioquímicos de ser científicos. Y ahí inmediatamente me conecté con mi mamá, con que yo quería ser científica. Y ahí mismo, en tercer año de la carrera, le pregunté a este profesor qué tenía que hacer para ser científica, porque el profesor lo estaba mostrando como una posibilidad. Claro. Así que, bueno, ahí dijo, bueno, que acá en Argentina, para ser científico, había que primero postularse a una beca doctoral, seguir los caminos para hacer la beca doctoral a través de CONICET. Bueno, y sí, me fui guiando por los consejos de este profesor. Hice el doctorado en bioquímica y en biología molecular, y tenía como este saborcito amargo. Digo, pero yo de chiquita quería ser astronauta, y todo esto está como muy lejos, ¿no?, de ser astronauta. Y en ese momento, bueno, un
un amigo y un compañero de trabajo me invita a cambiar de rumbo mis investigaciones, y ahí me fui al Instituto de Geografía. Yo primeramente hacía mis investigaciones en la Universidad Nacional del Sur, en el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, y me mudo al Instituto Argentino de Oceanografía. Y ahí empecé a navegar, y ahí descubrí esto que me encanta, que es subirme al barco y hundirme, digamos, en la infinidad del mar y del océano. Uh-huh. Así que bueno, así fue mi historia de cómo llegué, digamos, a los mares. Bueno, ¿y qué es subirse a un barco con la tecnología que te tiene que proveer para hacer la búsqueda de lo que ya nos vas a contar, el rol en las expediciones para participar? Contanos un poquitito de qué se trata este último trabajo, sí. Para que la gente sepa qué es embarcarse, con qué tecnología cuentan, qué van a buscar y para qué sirve. Bien, en realidad, bueno, yo lo que mis estudios que hago acá en Bahía Blanca, nada que ver con lo que lo fui a hacer en estas expediciones. Lo que hago acá en el estudio de Bahía Blanca tiene que ver con la búsqueda de biomarcadores de contaminación y cómo eso afecta a los organismos. Y durante el trabajo que voy haciendo acá sale una convocatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para mujeres, porque en ese momento el llamado era específicamente para mujeres que querían embarcarse y participar en estas campañas oceanográficas internacionales. Y ahí fue que me postulé en el año 2019, me postulé y me seleccionaron de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, y lo que se está realizando son campañas oceanográficas internacionales para conocer qué es lo que hay en los fondos marinos, porque los fondos marinos siguen siendo todavía un campo totalmente desconocido, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué hay tanto interés de saber qué es lo que hay? Porque sí, lo que saben que hay, que son unas piedritas, unos minerales, que se cree que es el futuro de la energía renovable. Entonces, antes de que haya esto, lo que se llama como la explotación minera, la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, quien regula estas aguas internacionales, exige que haya un conocimiento previo de qué es lo que hay, para ver cuál va a ser el impacto. ¿Y cómo saben dónde explorar, cuáles son los lugares más ricos de estos minerales y dónde tomar las muestras que son realmente fidedignas y que pueden llegar a servir en esto que estás mencionando? Se sabe que los fondos marinos, en general en zonas internacionales, es decir, ningún país tiene jurisdicción, entonces los fondos marinos, por eso se crea la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Ya desde el año 1976 se conoce que ahí está el conocimiento de estos nódulos polimetálicos y que tienen altas concentraciones de minerales que son necesarias para la fabricación de baterías sustentables, ¿no? En esto de que se quiere pasar de las energías sucias a las energías limpias. Bueno, para las energías limpias, la energía eólica, solar, se necesitan la fabricación de baterías, y estas baterías necesitan estos minerales que están en el fondo marino. Uh-huh. En realidad estos minerales están en la tierra, pero ya están agotados y están contaminados con otros tóxicos, lo cual no serviría tanto para el reciclado de las baterías. Entonces, se conoce que en los fondos marinos están estas piedritas hace muchos años. Lo que pasa, hasta que las compañías mineras le vieron el potencial económico que tenía, no se empezó a hacer los estudios más a fondo. Entonces, cuando estas compañías mineras empiezan a entender el potencial económico que tienen estas piedras, empiezan a hacer estos estudios de qué es lo que hay, para ver cuál va a ser el impacto al sacar, porque estas piedritas tardan millones de años en formarse. Claro. Entonces hay una pregunta, bueno, ¿hasta cuánto es sustentable o no la extracción de estas piedritas que están en el fondo del mar? Y mi rol en estas campañas oceanográficas es participar en el grupo de geoquímica. Nosotros obtenemos muestras de fondo marino de aproximadamente de 4.000 a 6.000 metros de profundidad, y analizamos, además de las piedritas estas que hay, bueno, qué organismos viven en las piedritas, cuáles son las propiedades físico-químicas del sedimento, de la piedrita. Lo digo así a grandes rasgos para que se entienda. Para que se entienda claramente. Te quiero preguntar, Ana, cómo o con qué aparatología llegan a 6.000 metros de profundidad. ¿Con los ROVs? Sí, exactamente. Hay varios tipos de dispositivos. Por un lado, largan, digamos, un dispositivo que es, imagínate, como diferentes cucharas para agarrar el sedimento y las piedras, ¿no? O sea, por un lado eso, son dispositivos que bajan hasta el fondo marino con guinches, con cables de acero. Tarda aproximadamente, para que tengan una idea,
todo el proceso de bajado de ese equipamiento tarda aproximadamente 2 horas. Claro. 2 horas para bajar y 2 horas para subir. Sí, Así sí, que sí, todo el sí. proceso... 6 kilómetros para abajo. Claro, pero va a una velocidad que tarda aproximadamente en todo el procedimiento 4 horas. Uh-huh. Y simultáneamente van unos ROVs, que son unas cámaras, también las largan con unos guinches, y estas cámaras van filmando cómo es todo el procedimiento. Y esa filmación la vamos viendo en vivo, digamos, a través de pantallas a bordo del barco. Uh-huh. Tal cual. ¿Cómo fue la última expedición? ¿Qué te sorprendió? Y aparte, ¿qué conclusiones vas sacando de acuerdo a la experiencia que vas teniendo? Porque me imagino que después hay una devolución por parte de la gente que participa de enriquecer siguientes expediciones. Sí, por supuesto. Esta es la segunda vez que yo participo en estas campañas oceanográficas internacionales. Por un lado, digamos, todo lo que tenga que ver con los resultados de la campaña oceanográfica, digamos, está disponible en Internet, pero todavía, digamos, el informe final no está realizado. Digamos, hasta ahora lo que se viene haciendo es qué es lo que se va viendo, qué es lo que hay. Todavía lo que es impacto ambiental hay que hacer predicciones, y aproximadamente se cree que va a tardar 1 año estos resultados. Todo lo que se vaya sacando del fondo marino hay que procesarlo después. Porque yo te dije propiedades físico-químicas, pero se analizan un montón de compuestos en el fondo marino, ¿no? Y estas muestras son repartidas a diferentes universidades, las cuales están contratadas para determinar estos compuestos, y se cree que aproximadamente va a tardar 1 año más en tener el informe final de lo que serían los resultados finales del impacto ambiental que causaría la extracción de estos nódulos. En esta campaña en particular fue la última de un conjunto de campañas, porque lo que hicieron es, además de analizar qué es lo que hay en el fondo marino, usar ya el prototipo de aspiradora que utilizarían en el fondo marino para extraer esas piedritas. Uh-huh. Porque la idea es extraer esas piedritas con una maquinaria que funciona como una aspiradora, que lo que hace es extraer las piedritas y las lleva hasta la superficie del barco. Entonces, se van analizando en simultáneo, bueno, se están aspirando las piedritas, y bueno, mientras se están aspirando las piedritas, ¿cuál es el impacto? ¿No? ¿Qué organismos mueren? ¿Qué organismos se ven afectados? ¿Cuál es el sedimento que se desprende? ¿Cuál es la turbidez que se desprende? ¿Cómo responden los organismos que viven? Así que todo eso también va a llevar todo un tiempo y un procedimiento. Uh-huh. Y en mi caso particular, lo que me fue sorprendiendo es, en las 2 campañas que yo participé, presenté proyectos personales de investigación y los aceptaron, lo cual para mí fue muy novedoso, porque estos tipos de campañas oceanográficas son muy costosas, estamos hablando de millones de dólares, y son campañas que yo acá no tendría la posibilidad de hacerlas. Y en las 2 campañas que fui, presenté 2 proyectos para estudiar la presencia de microplásticos en el medio del Océano Pacífico. En uno de los proyectos es en el fondo del sedimento marino, y otros en el agua de lluvia. Uh-huh. Porque en la zona en la que eso no te lo respondí bien, perdón, Sebastián. La zona en la que se hizo esta campaña es una zona que se llama como Clarion-Clipperton, que está entre Hawái y México. Uh-huh. Es una zona tropical, llueve prácticamente todos los días a esta altura del año, y bueno, también pude recolectar agua de lluvia para estudiar la presencia o no de microplásticos. ¿Y qué presencia se encuentran? ¿Los niveles son altos? Mirá, ¿Cómo estamos de contaminación? Y después te voy a preguntar por el estuario de Bahía, pero primero lo que viste últimamente. En general, a ver, hay una realidad, contaminación hay, no puedo decir que no hay contaminación, porque ¿qué es la contaminación? La contaminación es la presencia de un compuesto o de un organismo, porque también puede ser contaminación biológica, en un lugar que no te debería estar, ¿no? Y el hombre ha generado contaminación porque la vida del hombre genera contaminantes. ¿Seguro? El problema es cuando la generación de ese contaminante es más rápido
de lo que la naturaleza lo pueda resolver. Sí, claro, lo puede absorber y reciclar. La realidad es que con estas campañas oceanográficas y la idea de hacer la extracción minera, un impacto va a haber. Es imposible decir que no va a haber un impacto, porque un impacto va a haber porque el hombre se va a meter en un lugar donde no debería estar. Claro. Pero también hay que poner en la balanza en esto de, tenemos que hacer una transición a las energías limpias, porque hay una realidad que es el cambio climático a causa de los gases de efecto invernadero, digamos que ya se viene pidiendo hace años que eso hay que pararlo porque el futuro de la humanidad se terminaría también. Entonces, esta es una alternativa. La pregunta es, esta es una alternativa, pero ¿cómo la vamos a utilizar? ¿No? También. Yo creo que es factible la extracción minera siempre y cuando sea regulada, ¿no? Y que el interés económico no sea en exceso a tal punto que el ecosistema no se pueda recomponer con el tiempo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que va pasando con el plástico hoy en día? Vamos generando más plástico de lo que se puede eliminar en el medio ambiente. Claro. ¿No? Y de hecho, encontré microplástico en el agua de lluvia en el medio del Océano Pacífico y en el fondo a 6.000 metros de profundidad en la zona también. ¿Cómo está el estuario de Bahía? El estuario de Bahía está muy controlado, digamos. Acá el Instituto Argentino de Oceanografía, tenemos un equipo de gente que se encarga de controlar el estuario de Bahía Blanca, y los resultados dan que hay contaminación. Oye, lo que te digo, porque tenemos todo un parque industrial, tenemos ciudades asentadas, pero es una contaminación que podría estar en cualquier otra parte del mundo también. No es preocupante, digamos, si esa es la respuesta que por ahí puedo... La pregunta es, a niveles de contaminación y de absorción de lo que la naturaleza puede hacer, esa comparación, ¿cómo, qué es lo que me acaba de decir? Si realmente está contaminado, está muy contaminado, está excesivamente contaminado. No sé cuáles son los niveles de contaminación que también se pueden ver en un estudio, porque vos decís, contaminación siempre hay. Ok, de acuerdo. Ahora la pregunta es, si yo saco un pez de allí de la ría, ¿me lo como? Sí. No hay ningún problema. Sí. Bien, perfecto. Sí. Sí, no, tenemos, está regulado, digamos, está regulado, las empresas están reguladas, los bahienses pagamos la tasa ambiental que se está usando muy bien, digamos, en ese sentido no es preocupante. Por ahí, que hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para mejorar. Por ejemplo, la cloaca, más que las empresas. Mira. El desagote cloacal. El desagote cloacal que hay que cambiar. Sí, no sé si tenés conocimiento, pero hay plantas de tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario. Acá tenemos apenas un pretratamiento, por ahí se podría mejorar, hacer otros niveles de tratamiento antes de largar los efluentes al estuario. Claro, directamente así como están, sino hacerles un proceso para que el impacto sea menor. Exacto. ¿Y no se pueden aprovechar los desechos para otra cosa? Los desechos, perdón. Sí, en algunos lugares los usan como abono. Pero para eso hay que invertir. No quiero tocar ese tema porque los desconozco. Claro. Acá lo hacen, pero en algunos lugares se usan como abonos fertilizantes, en otros lugares. Más que apasionante la vida de Ana, porque Ana, como investigadora, como doctora en bioquímica y profesora del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS, y también investigadora en el Instituto de Oceanografía, tiene muchos frentes abiertos, mucha experiencia, muchas millas marinas también y de profundidad que ha visto, y muchas cosas lindas para seguir compartiendo. Es un tema apasionante, por lo menos también para mí, porque algunas veces uno ve el mar, pero lo que pasa debajo es, como yo siempre digo, es el otro mundo que hay que conocer. Y Ana lo conoce mucho mejor que nosotros porque está donde nadie puede llegar y lo ve con sus propios ojos. Ana, te agradezco infinitamente que me hayas atendido, te felicito por toda tu labor, por la energía, por el fervor y también por la pasión a tu carrera, que es realmente espectacular. Listo, gracias Sebastián por llamar. Por favor, un placer. Un saludo. Igualmente, la doctora Ana Carolina Ronda, doctora en bioquímica, profesora en el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la UNS, investigadora
en el Instituto de Oceanografía, quien es la científica bahiense que ha participado de una campaña en los mares del mundo, estudiando los sedimentos y esas piedritas, como dijo, para quizás sean el futuro de la energía en un futuro quizás no muy lejano.